Senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay falleció el lunes 11 de agosto en el Hospital Santa Fe, donde permanecía internado en Bogotá después del atentado con disparos que sufrió el pasado 7 de junio. Tenía 39 años y había permanecido bajo cuidados intensivos desde que recibió 3 disparos, 2 de ellos en la cabeza, mientras realizaba un mitin público en un barrio de la capital colombiana aquel día. En un emotivo mensaje en redes sociales, su esposa, María Claudia Tarazona, fue la primera en confirmar su fallecimiento, a lo que siguieron reacciones, lamentando la noticia, tanto desde el gobierno como desde la oposición. Pero, ¿quién fue el senador Miguel Uribe Turbay? Miguel Uribe Turbay era parte del Centro Democrático, el principal partido de oposición al gobierno de Gustavo Petro que fundó el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El expresidente Uribe, quien fue recientemente condenado a 12 años de prisión por manipulación de testigos, fue de los primeros en lamentar la muerte de Uribe Turbay en un mensaje en sus redes sociales. El abuelo materno del congresista Uribe Turbay fue el expresidente Julio Turbay, quien gobernó desde 1978 hasta 1982. Mientras que su abuelo paterno, Rodrigo Uribe, dirigió el Partido Liberal. La familia estuvo en el centro de la atención pública a comienzos de los 90, cuando su madre, Diana Turbay, quien era periodista, fue secuestrada por órdenes de Pablo Escobar y murió en 1991 por un impacto de bala en el momento en que intentaba ser rescatada. En aquel momento, Miguel Uribe tenía 5 años. Era abogado especializado en políticas públicas e inició su carrera en 2012, con 25 años, cuando fue electo concejal de Bogotá. También llegó a ser secretario de gobierno de la ciudad capital y en 2018 se postuló a la alcaldía. En 2022, siendo cabeza de lista al Centro Democrático, fue electo senador y llegó a ser el congresista más votado en esas elecciones, según reporta el diario colombiano El Espectador. ¿Y qué se sabe hasta ahora de las personas involucradas en su asesinato? El atacante que disparó a Uribe Turbay es un adolescente de 15 años, quien fue detenido ese mismo día y permanece bajo custodia policial. Las autoridades siguen investigando, pero hasta ahora no han informado sobre quién o quiénes podrían estar detrás de la autoría intelectual. Uribe Turbay era una de las voces más críticas en el Congreso al gobierno del presidente Gustavo Petro, quien para el momento del atentado en junio fue de los primeros en condenar el ataque. Eso no evitó que el mandatario fuese criticado por sus adversarios por el lenguaje hostil con el que se refiere en ocasiones a sus opositores, a lo que Petro respondió acusando a sus oponentes de utilizar el suceso con fines políticos. Tras anunciarse la muerte de Uribe Turbay, la vicepresidenta Francia Márquez fue una de las primeras en reaccionar desde el Ejecutivo, expresando su solidaridad con la familia y pidiendo al país unirse en contra de la violencia política. El gobierno de Estados Unidos, quien en su momento criticó a la administración de Petro por el lenguaje utilizado desde el gobierno contra sus opositores, reaccionó a través de su secretario de Estado, el senador Marco Rubio, pidiendo justicia para los responsables. La muerte de Uribe Turbay ocurre en medio de un tenso clima político en Colombia, con posturas polarizadas entre los partidos políticos del país, que se prepara para las elecciones presidenciales de 2026.